Mi suegro nos invitó a cenar a su mansión y después me ofreció un puesto de conserje por $35,000 al año, todavía creyendo que yo solo era un pobre obrero de fábrica que debía sentirse afortunado de sentarse a su mesa. No sabía que yo era dueño del 47% de su empresa, valuada en $1,400 millones. Me quedé callado. Después mi abogado le mandó un correo y todo cambió. La carpeta cayó sobre su mesa de comedor a las 7:43 p.m., un jueves de noviembre, y el sonido que hizo, ese golpe limpio y plano contra la caoba de $3,000, es algo que nunca voy a dejar de escuchar. Richard Hartwell no la miró de inmediato. Me miró a mí, de la manera en que un hombre mira algo que no tiene ningún derecho a existir en su casa. Déjenme contarles qué llevaba puesto esa noche. Pantalón oscuro, un saco azul marino que compré en oferta en Reitmans hace 11 años, una camisa blanca que Catherine planchó ella misma porque decía que la tintorería siempre dejaba el doblez en el lugar equivocado. Mis zapatos estaban limpios. Mi reloj era un Seiko que tenía desde 2001. Nada en mí transmitía algo que Richard Hartwell fuera a reconocer como éxito. Ese era el plan. Siempre había sido el plan, pero me estoy adelantando. Me he adelantado toda mi vida. El piso de la fábrica te enseña a pensar 3 pasos más allá del momento actual, porque en el piso, el momento actual te puede matar si no tienes cuidado. Vigilas la máquina detrás de la máquina, vigilas la puerta al fondo de la planta por si algo cambia y necesitas moverte. Richard Hartwell pasó 37 años mirándome y viendo a un obrero de fábrica. No estaba del todo equivocado, simplemente no veía el resto. Me llamo Daniel Bennett. Crecí en Oshawa, tercer hijo de un maquinista llamado Gordon Bennett y una mujer llamada Elaine, que trabajaba en despacho de una empresa de camiones, y de alguna manera crió a 4 hijos sin alzar la voz más de 2 veces al año. No éramos pobres de la forma dramática en que la gente usa esa palabra. Éramos cuidadosos, todo de marca del súper, tarjetas de biblioteca en lugar de cable. Mi padre manejó la misma camioneta Dodge durante 19 años y nunca se quejó, porque decía que una camioneta que funciona es una camioneta que funciona. Hice mi aprendizaje en GM a los 18 años. Me mudé a Hamilton a los 22 para un puesto en una planta de estampado mediana llamada Consolidated Metals. Era ruidoso, caliente y nada glamoroso. Era bueno en eso. También era, en silencio, bueno en otras cosas. Había empezado a leer estados financieros a los 16 años porque mi maestro de economía en la preparatoria, un actuario jubilado llamado el señor Foss, me dijo que la única diferencia entre un hombre que trabaja por dinero y un hombre que hace que el dinero trabaje para él es si se molestó en aprender el segundo idioma. Sacaba libros de la biblioteca. Tomaba cursos nocturnos, no una escuela de finanzas. Cursos nocturnos en un colegio comunitario donde el instructor era un contador colegiado cansado llamado Gerald, que nos enseñaba como si fuéramos adultos con trabajo, porque lo éramos. Para cuando tenía 28 años, tenía un pequeño portafolio de inversiones. Nada espectacular, paciente, metódico, aburrido. La fábrica pagaba las cuentas. El portafolio ponía atención. Conocí a Catherine Hartwell en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común en 1994. Tenía 25 años. Tenía los mismos ojos oscuros de su padre y nada de su arrogancia. Se reía demasiado fuerte de sus propios chistes y se disculpaba de inmediato, y pensé que eso era lo más honesto que había visto hacer a una mujer hermosa. Hablamos 3 horas sobre su trabajo. Era maestra recién titulada, y sobre libros, y sobre su teoría de que el mejor indicador del carácter de una persona era cómo trataba a la gente en puestos de servicio. Había estado poniendo a prueba a meseros y taxistas toda su vida adulta, dijo. Pensé, esta mujer o me va a amar o me va a aterrar. Posiblemente ambas cosas. Nos casamos en 1996. Ceremonia pequeña en un salón comunitario de Hamilton, porque eso era lo que podíamos pagar y no fingimos lo contrario. Mi padre dio un brindis que hizo llorar a la mitad del salón. La familia de Catherine asistió con el lenguaje corporal colectivo de gente que había sido invitada a una fiesta que consideraban por debajo de sus estándares. El regalo de Richard fue un cheque de $2,000 y un apretón de manos que completó mientras miraba algo por encima de mi hombro. Conocí bien a Richard Hartwell en 1995. Cuando Catherine me llevó a la casa de Rosedale para la cena del domingo, me estrechó la mano en la puerta principal, la de la entrada circular, los robles maduros bordeando el camino, la fachada de piedra que habían lavado a presión tan recientemente que todavía se podía oler, y miró mi mano mientras la estrechaba. No mi cara, mi mano, dijo. ¿Así que trabajas en la planta? Dije. Sí, dijo. ¿Y te ves haciendo eso a largo plazo? No era una pregunta. Lo dijo de la manera en que dices algo cuando la respuesta no importa, cuando simplemente estás estableciendo una categoría. Obrero, oficio manual, sin universidad, sin trayectoria que él reconociera. Me archivó bajo un encabezado y cerró el cajón. Catherine dijo, papá, con una voz que llegué a conocer muy bien durante las siguientes 3 décadas y media. Una voz que significaba, por favor, para. Por favor, no hagas esto. Por favor, por una vez.
Solo sé decente. Nunca paró. Nunca dejó de hacer esto. Nunca fue, hasta donde sé, simplemente decente. Con los años catalogué sus métodos de la misma manera en que catalogas una pieza de equipo que tiene el potencial de causar daño. No por odio, sino por necesidad profesional. Estaba la edición de La Mesa del Comedor, desplegada frente a una audiencia. Una historia sobre un obrero de fábrica que conocía, contada con la generosidad compasiva de un hombre describiendo una especie limitada. Estaba la edición 1 a 1. La pregunta tranquila, cuidadosamente casual, sobre si había pensado en volver a estudiar. Estaba la edición silenciosa, la más corrosiva, donde simplemente miraba algo que yo traía puesto, o el auto que manejaba, o la casa en la que vivíamos cuando salían las fotos familiares, y no decía absolutamente nada, solo producía un pequeño sonido en el fondo de su garganta que contenía una evaluación completa. Tomé una decisión al principio de mi matrimonio. Decidí que la opinión de Richard Hartwell sobre mí era solo datos. Eso era todo lo que era. Datos sobre Richard Hartwell. No me decía nada sobre mí mismo que yo no supiera ya mejor de lo que él jamás lo sabría, y me decía mucho sobre él. Información que guardaba cuidadosamente y usaba para entender con qué estaba lidiando. Con lo que estaba lidiando era con un hombre que había heredado un activo considerable, lo había hecho crecer con habilidad genuina y una tolerancia al riesgo excesiva, y había construido una identidad alrededor de ese éxito tan total que cualquier cosa fuera de su jerarquía conocida le resultaba invisible. No era malvado, era incurioso. En mi experiencia, la falta de curiosidad en un hombre con poder causa un daño más sostenido que la maldad, porque la maldad al menos reconoce lo que está destruyendo. Richard no podía destruir lo que no podía ver. No podía verme a mí. Hartwell Properties era la herencia y la obsesión de Richard. Su padre la había fundado a finales de los años 50, con un puñado de propiedades comerciales en la calle Yonge. Richard la había expandido, agresivamente, con astucia y con un grado de tolerancia al riesgo que yo reconocía porque tenía uno similar, expresado de otra manera. Para mediados de los 90, Hartwell Properties tenía una mezcla de bienes raíces comerciales, proyectos de desarrollo residencial y un portafolio modesto de propiedades industriales por todo el sur de Ontario. Empecé a investigar la empresa en 1997, no porque estuviera tramando algo, quiero dejar eso claro. La investigué porque Richard era el dueño. Catherine tenía una participación pequeña a través de un fideicomiso familiar, y yo soy del tipo de hombre que investiga aquello con lo que su familia está conectada. Vieja disciplina de fábrica, vigilar la máquina detrás de la máquina. Lo que encontré fue una empresa con buenos huesos y una gestión financiera porosa. Richard era un constructor, no un hombre de números. Confiaba en gente que usaba trajes caros y le entregaba proyecciones optimistas. Su director financiero de aquel entonces, un hombre llamado Lawrence Price que siempre parecía tener bronceado sin importar la temporada, tenía talento para la presentación y una relación casual con la diligencia debida. En 1999, Hartwell Properties necesitó recapitalizarse. Un desarrollo importante en Mississauga se había complicado, no catastróficamente, pero sí de forma costosa. Richard acudió primero a sus prestamistas habituales. Sus prestamistas habituales de repente se volvieron cautelosos. El colapso de las .com estaba volviendo cauteloso a todo el mundo. Yo estaba observando. Para 1999, había ensamblado en silencio una compañía tenedora que llamé Bennett Holdings Limited. Nada en el membrete sugeriría que la operaba un hombre que manejaba un Honda Civic 2001 y llevaba su almuerzo al trabajo en un termo. Eso también era deliberado. Había contratado a un abogado corporativo llamado Patrick So. Tenía una oficina arriba de un restaurante vietnamita en Queen West y cobraba la mitad de lo que cobraban las firmas de Bay Street y era el doble de cuidadoso. Y estructuramos Bennett Holdings para mantener participaciones a través de una compañía numerada, con mi nombre apareciendo solo en los registros de propiedad beneficiaria requeridos por los reguladores de valores. En 2003, Hartwell Properties volvió a necesitar capital. Esta vez, la brecha era mayor. Yo lo ofrecí, no directamente. Bennett Holdings hizo un acercamiento a través de un intermediario, una firma de asesoría financiera con la que Patrick tenía contactos, de buena reputación, bajo perfil. Los términos eran razonables. La participación accionaria ofrecida era significativa. Richard, a quien dos prestamistas institucionales habían rechazado ese año, aceptó. Aceptó sin leer completamente lo que estaba firmando. Sé esto porque Patrick, que era meticuloso, señaló la posibilidad y discutimos si debíamos frenar el proceso. Decidimos que no. Los documentos de divulgación eran claros. La propiedad beneficiaria se registraría ante la Comisión de Valores de Ontario, según lo exige la ley. Si Richard elegía no examinar con quién se estaba metiendo, esa era decisión de Richard. El 47% de Hartwell Properties, a cambio de una inyección de capital de $11 millones, pasó a Bennett Holdings Limited en octubre de 2003. Estaba sentado en mi escritorio en la fábrica cuando Patrick me llamó para confirmar el registro. Le di las gracias
atrás y volví a vigilar la línea. A veces la gente pregunta, cuando finalmente cuento esta historia, ¿por qué no dije nada? Durante 20 años. ¿Por qué me sentaba a esa mesa cada Navidad y cada Pascua y cada cumpleaños familiar y dejaba que Richard me tratara como un caso de caridad que le había caído encima sin que fuera su culpa? La respuesta honesta tiene varias capas. La primera capa es Catherine. Amaba a su padre con un amor complicado, del tipo que desarrollas cuando alguien es simultáneamente tu héroe y tu herida. Había navegado esa tensión toda su vida. Yo no iba a hacerla detonar, no a menos que tuviera que hacerlo. La segunda capa es que genuinamente no necesitaba que Richard lo supiera. Los dividendos llegaban trimestralmente, la empresa tenía buen desempeño, las expansiones de Richard, de las que presumía en la mesa, el desarrollo turístico de Georgian Bay, el proyecto de uso mixto de King Street, el portafolio industrial de Etobicoke, todo eso funcionaba y todo me pagaba a mí. Manejaba un auto modesto y trabajaba en el piso de la fábrica porque era bueno en eso y me pagaba mis prestaciones y era trabajo honesto. Y porque, honestamente, me gustaba. Siempre me había gustado. El hijo de Gordon Bennett nunca se iba a avergonzar de trabajar con sus manos. La tercera capa es la que no siempre le cuento a la gente, porque suena fría. Estaba vigilando la máquina detrás de la máquina. Marcus Hartwell, el hijo de Richard, hermano mayor de Catherine, había estado trabajando en Hartwell Properties desde mediados de sus 20s. Era guapo de la manera en que lo son los hombres que nunca han tenido que desarrollar una personalidad. Tenía la certeza de su padre sin la inteligencia de su padre, y con los años lo vi tomar decisiones dentro de la empresa que me parecieron profesionalmente alarmantes. Recortes de costos que priorizaban el número trimestral por encima de la calidad de los activos. 2 propiedades comerciales en Brampton con mantenimiento diferido que yo sabía, a través de mis materiales trimestrales de consejo como accionista silencioso, que se iban a convertir en problemas serios. A Marcus lo estaban preparando. Yo estaba observando cómo lo preparaban. Estaba esperando entender qué significaba eso para Catherine. La cena de sucesión respondió esa pregunta. La cena fue idea de Richard. La llamó una reunión familiar. Patricia, su esposa, una mujer que se comunicaba principalmente con silencios cargados de intención y cambios estratégicos de tema, había puesto la mesa con la vajilla buena, que siempre era señal de que algo formal estaba por pasar. Manejamos hasta Rosedale un jueves por la noche. Catherine llevaba un vestido color vino que había comprado para un evento de trabajo la primavera anterior. Claire, nuestra hija, llegó directo de su oficina. Es trabajadora social en la Sociedad de Ayuda a la Infancia. Lleva 9 años y se viste en consecuencia. Práctica, profesional, perpetuamente mal pagada en un 40% aproximadamente en relación con su conjunto real de habilidades. Claire y yo siempre nos hemos entendido. Nos sentamos. Patricia sirvió la ensalada. La conversación tenía la rigidez de una junta de negocios disfrazada de comida. Después, Richard dejó su tenedor y anunció el plan de sucesión. Marcus recibiría el 60% de la empresa directamente a través de una transferencia de acciones reestructurada, vigente en 18 meses, activada por el retiro planeado de Richard a los 68 años. Patricia conservaría la residencia familiar y un ingreso cómodo a través de la estructura de tenedor restante. Catherine, que nunca le había pedido nada a su padre en toda su vida, que había construido una carrera de 20 años como subdirectora de preparatoria completamente por su cuenta, recibiría el 5%. 5. No porque fuera todo lo que había disponible, porque eso era todo lo que Richard consideraba apropiado para la hija que se había casado por debajo de las expectativas de la familia. Claire recibiría un regalo único en efectivo de $50,000. Richard describió esto con la palabra considerado. Miré a Claire. Sus mares. Richard describió esto con la palabra considerado. Miré a Claire. Sus manos quedaron planas sobre la mesa frente a ella. Tenía 31 años. Trabajaba semanas de 60 horas ayudando a niños a sobrevivir hogares peligrosos, y su abuelo le acababa de dar una propina en efectivo como si fuera la encargada del guardarropa de su club. Miré a Catherine. Su mandíbula temblaba. Había visto temblar esa mandíbula en más cenas de los Hartwell de las que podía contar. Le había tomado la mano por debajo de la mesa 100 veces mientras se lo tragaba. Siempre se lo tragaba porque ella era la que mantenía la paz. Era la que creía que preservar la relación valía la indignidad, que algún día él cambiaría, que el amor era paciente como decía la Biblia. Esa mandíbula temblando fue el fin de mi paciencia, no el plan en sí, no 37 años de desprecio, su mandíbula. Entonces Richard me miró a mí, me había guardado para el final. Dijo que había estado pensando en mi situación. Dijo que a mi edad, tenía 62 años, no era fácil hacer la transición fuera de los oficios manuales. Dijo que Hartwell Properties tenía una vacante en gestión de instalaciones. Nivel inicial, $35,000 al año, reportándole a un hombre llamado Marcus. La puntualidad es importante, dijo. Marcus sonrió. Era la sonrisa de un hombre que nunca en su vida ha considerado
que otras personas tienen vida interior. Me quedé callado 4 segundos. Sé que fueron 4 segundos porque los conté. Voy a tener que rechazarlo, dije. La mesa quedó completamente inmóvil. ¿Perdón?, dijo Richard. No me interesa. Pasó por la progresión de colores que en privado siempre había llamado el espectro Hartwell. Pálido, después rosado, después el rojo intenso particular de la indignación genuina. Trabajaste en una fábrica durante 30 años. No tienes habilidades. No tienes futuro. Te estoy ofreciendo un salvavidas. Un salvavidas implica que me estoy ahogando, dije. No es el caso. Se rió. La risa teatral, la que usaba cuando quería tener al público de su lado. Mis socios se ríen cuando les cuento que mi hija se casó con un obrero de fábrica. ¿Entiendes eso? Se ríen, a carcajadas. Catherine empezó a levantarse. Puse mi mano sobre la suya, suavemente. Todavía no. Metí la mano en mi saco, sin teléfono, sin tableta. Nada que pudiera descartarse como algo armado en el momento. Papel, páginas blancas, limpias, bordes precisos, una carpeta tamaño legal sujeta con un solo clip. La había recogido en la oficina de Patrick So esa misma mañana. Patrick me había dicho al entregármela: ¿seguro que quieres hacer esto el jueves? Y yo había dicho que sí, y él había asentido de la manera en que Patrick siempre asentía cuando ya había anticipado la respuesta. Puse la carpeta sobre la mesa, la deslicé sobre la caoba hacia Richard, la miró fijamente. Por un momento, literalmente no se movió. Después la abrió. La primera página era una declaración de propiedad beneficiaria presentada esa misma mañana ante la Comisión de Valores de Ontario. Los registros de la comisión son documentos públicos. Cualquiera puede consultarlos. La declaración confirmaba que Bennett Holdings Limited tenía una participación beneficiaria del 47% en Hartwell Properties Holdings Corporation. La segunda página era un extracto del registro de acciones actual, certificado. La tercera página era la declaración de propiedad beneficiaria de la transacción original de 2003, con la compañía numerada rastreada hasta su propietario registrado, mi nombre. La sala produjo un sonido que nunca antes había escuchado en esa mesa, que fue nada en absoluto, ni siquiera el sonido de respirar. Los ojos de Richard recorrieron la página, una vez, despacio. Volvió al principio. La leyó otra vez. Bennett Holdings, dijo. Las palabras salieron como si estuviera traduciendo algo de un idioma que no hablaba. Mío, dije. Dejé que eso se asentara exactamente 3 segundos. He sido tu mayor accionista individual desde octubre de 2003, dije. El Tesla en tu entrada se compró en un año en que mis dividendos de esta empresa fueron $211,000. Tu refinanciamiento de 2015, el que te dio la liquidez para empezar el proyecto de King Street, fue aprobado a través de una línea de crédito que Bennett Holdings copatrocinó. Cada expansión que has anunciado en esta mesa en los últimos 22 años fue capitalizada, en parte por mi firma. No he asistido a ninguna reunión del consejo. No he pedido nada. Simplemente he mantenido mi posición y cobrado lo que se me debía. Marcus tomó la carpeta. Le temblaban las manos. Su padre la había soltado sin parecer notarlo. Eres un obrero de fábrica, dijo Marcus. Lo era, dije. También soy el mayor accionista externo de tu empresa. Poseo más de esta empresa de lo que tu padre te está transfiriendo a ti. Patricia hizo un sonido que solo puedo describir como el sonido del modelo mental de una persona sobre el mundo empezando a fallar estructuralmente. Catherine estaba llorando, no sollozando, no gimoteando, lágrimas corriéndole por la cara, en silencio, sus manos quietas y planas sobre la mesa, sin limpiárselas. Me miró de la manera en que miras a alguien cuando te das cuenta de que lo conocías y también de que no lo conocías en absoluto. Y de alguna manera ambas cosas son ciertas y está bien. Claire me miró desde el otro lado de la mesa. Algo destelló en sus ojos que reconocí porque era la expresión de Gordon Bennett en el rostro de una mujer de 31 años. Me hizo el más leve de los gestos con la cabeza. Me estiré y tomé la carpeta de las manos de Marcus sin particular fuerza. La volví a poner sobre la mesa frente a Richard, colocada cuidadosamente para que pudiera ver ambos nombres, el de él y el mío. Richard Hartwell estaba sentado en la cabecera de su mesa de caoba con la boca abierta y la cara del color de la tiza vieja. El rey que acababa de descubrir que su reino tenía un copropietario del que se había estado riendo durante 37 años. Su teléfono vibró sobre la mesa. No se movió para contestar. Volvió a vibrar. Miró hacia la pantalla. Lo que sea que vio ahí, yo ya sabía qué era, porque Patrick había mandado el correo a las 7:42 p.m., 60 segundos antes de que la carpeta cayera sobre la mesa. Drenó lo que quedaba de su compostura en un solo momento silencioso. ¿A quién más le dijiste?, susurró. Me acomodé el saco. Lee el correo, dije, y me levanté, y salí caminando. El correo que Patrick mandó a las 7:42 p.m. había llegado a 4 direcciones. La cuenta personal de Richard, su cuenta corporativa, la cuenta corporativa de Marcus y, bajo mi instrucción específica, la dirección de correo de Harold Finch, el abogado corporativo de Hartwell Properties desde hacía mucho tiempo, y un hombre que, en mi estimación, había permitido años de prácticas de gobernanza descuidadas sin protestar. El correo presentaba a Patrick So, enlistaba sus credenciales, 26 años en derecho corporativo, anteriormente en una firma bien considerada de Bay Street, actual principal de So Corporate Law, y notificaba formalmente a los destinatarios que Bennett Holdings
Holdings Limited estaba ejerciendo su derecho como accionista mayoritario de solicitar una auditoría independiente completa de los registros financieros de Hartwell Properties de los 5 años fiscales anteriores, conforme al acuerdo de accionistas firmado en 2003 y las secciones aplicables de la Ley de Sociedades Comerciales. También señalaba que, dado el reciente anuncio de sucesión y las transferencias de acciones propuestas a Marcus Hartwell, Bennett Holdings presentaría una objeción formal ante la Comisión de Valores de Ontario en espera de una revisión sobre si la reestructuración propuesta protegía adecuadamente los intereses de los accionistas minoritarios y de participación significativa. No era una amenaza. Todo en él era completamente legal y correcto. Era simplemente papel. Papel blanco y limpio, del tipo que tarda años en prepararse y segundos en detonar. Quiero contarles sobre el camino a casa. Catherine me tomó la mano todo el trayecto. No dijo nada durante los primeros 15 minutos. La ciudad pasaba por las ventanas, mojada e iluminada de naranja por la llovizna de noviembre, y yo manejaba, y ella me tomaba la mano, y Claire iba en el asiento trasero mirando su teléfono. Finalmente Claire dijo, ¿cuándo lo supiste? ¿Supe qué? Dije, ¿qué ibas a hacerlo esta noche? Lo pensé. Cuando tu abuela sacó la vajilla buena, dije. Ahí fue cuando le llamé a Patrick. Claire hizo un sonido que podría haber sido una risa. Catherine dijo, Daniel, dije. Sí, dijo. 22 años, dije. Sí, dijo. El Tesla, dije. Sí, se quedó callada otro minuto. Después dijo, quiero escucharlo todo, cada año. Quiero que te sientes frente a mí en nuestra mesa de cocina y me cuentes todo. Dije, voy a preparar el café. Lo que pasó después no es tan dramático como el momento en la mesa, pero es, a su manera, más completo. Patrick había anticipado la maniobra legal que seguiría y había estructurado nuestra posición cuidadosamente durante los 4 meses previos, desde que le dije, en julio, que creía que se venía un anuncio de sucesión y quería estar preparado. Había contratado como apoyo externo a 2 especialistas, Rachel Oduya, contadora forense con 20 años de experiencia en empresas de propiedad cerrada, y James Nkrumah, un asociado senior en una firma de derecho de valores que había pasado 8 años en la Comisión de Valores de Ontario antes de pasar a la práctica privada, y que entendía cómo pensaban los reguladores porque había sido uno de ellos. James fue quien me guió, en agosto, sobre la decisión del momento para la presentación ante la comisión. Nos reunimos en la oficina de Patrick, la que está arriba del restaurante vietnamita, un jueves por la tarde, con papeles cubriendo cada centímetro de la mesa de juntas. James tenía un cuaderno legal amarillo y la costumbre de escribir las cosas en una letra de molde precisa que hacía que sus notas parecieran tipografiadas. La propiedad beneficiaria siempre debió divulgarse, dijo subiéndose los lentes. Has cumplido cada año. Lo que estás haciendo ahora no es jalar un gatillo. Simplemente estás dejando de guardar silencio. Dije, hay una diferencia. Hay una gran diferencia, dijo James. Legal y moralmente, explicó el mecanismo regulatorio. La declaración ante la comisión, que había venido haciendo anualmente según lo requerido, se actualizaría con una certificación vigente. Nada inusual en eso. Lo novedoso sería la carta que la acompañaba, notificando formalmente al abogado corporativo de Hartwell Properties de la presentación y de la intención de Bennett Holdings de participar activamente, y no pasivamente, como accionista de ahí en adelante. Esa carta, explicó James, era lo que haría saltar todas las alarmas en la cuidadosamente designada oficina de Harold Finch porque señalaba un cambio de capital paciente a capital comprometido, y Harold Finch tenía suficiente experiencia para entender lo que eso significaba. Lo que significa, dijo James, es que el juego cambia. Lo que significa, dije, es que ven el consejo. James me miró por encima de sus lentes. Después escribió algo en su cuaderno legal. Lo giró para que pudiera leerlo. Decía exactamente. La revisión preliminar de los registros financieros por parte de Rachel Oduya tomó 6 semanas. Trabajó con los documentos a los que yo tenía acceso a través del acuerdo de accionistas, estados trimestrales, calendarios de gastos de capital, divulgaciones de transacciones con partes relacionadas. Era minuciosa de la manera en que lo son las personas que se han sentado frente a demasiados acusados en procedimientos legales que creían que habían sido minuciosos y resultó que no lo fueron. Sus hallazgos no eran criminales. Quiero dejar eso claro. Richard no era un estafador. Lo que ella documentó en un informe de 114 páginas, era un hombre que había manejado una empresa de tamaño considerable con los estándares de gobernanza de un negocio familiar mucho más pequeño. Transacciones con partes relacionadas inadecuadamente divulgadas. Pasivos por mantenimiento diferido, no reflejados apropiadamente en los libros. Una estructura de compensación para gerencia senior, que incluía a Marcus, que no guardaba relación visible con ningún parámetro de desempeño que Rachel pudiera identificar. Las propiedades de Brampton que yo había estado observando durante
durante años aparecieron en el informe de Rachel en la página 47, marcadas como representando pasivos no divulgados potenciales de entre 8 y 14 millones de dólares. Rachel me llamó cuando terminó el borrador del informe. Dijo: «Señor Bennett, esta es una situación que se puede solucionar. Nada de esto es irreparable, pero necesitaba que alguien lo dijera en voz alta». Dije: «Eso es lo que estamos haciendo». Dijo: «Sí, eso es lo que estamos haciendo». Marcus había firmado las valuaciones de Brampton. Su firma estaba en los documentos. No fuimos a la policía. No había nada que llevar a la policía. Lo que teníamos era papel. Papel debidamente organizado y debidamente interpretado. Lo llevamos primero con Harold Finch, como cortesía profesional. Nunca me había caído mal Harold. Pensaba que era un hombre que había apartado la mirada de cosas que debería haber mirado, lo cual es distinto a hacer algo mal activamente, y quería darle la oportunidad de responder apropiadamente. Patrick y yo nos reunimos con Harold en su oficina de Bay Street un martes por la mañana de diciembre. Patrick expuso los hallazgos preliminares de Rachel. La cara de Harold hizo algo complicado durante unos 30 segundos, pasando por varias reacciones: defensiva, después calculadora y finalmente una especie de agotamiento. Dijo: «¿Qué quieren?» Patrick dijo: «Un lugar en la mesa, un consejo apropiado, directores independientes, estados financieros que reflejen la realidad». Harold dijo: «¿Y Richard?» Patrick dijo: «Esa es decisión de Richard. Puede participar en una empresa con gobernanza apropiada o puede salir a valor justo. Ambas opciones están disponibles para él». Harold dijo que necesitaba tiempo. Patrick dijo que tenía 2 semanas. Harold regresó en 10 días. «Les voy a contar lo que Richard hizo y no hizo». No se disculpó. No esperaba que lo hiciera. Un hombre que ha pasado 37 años construyendo una visión particular del mundo no la desmantela en 10 días. No hubiera sido capaz de hacerlo, y honestamente no lo necesitaba. Lo que hizo fue aceptar un arreglo de gobernanza reestructurado, un consejo apropiado, 3 directores independientes. Rachel Oduya misma aceptó un lugar, lo cual había esperado, y un conjunto revisado de divulgaciones financieras que corrigió la situación de Brampton antes de que se convirtiera en problema de alguien más. La sucesión se modificó. Marcus no recibiría el 60% de nada hasta que la auditoría estuviera completa y los libros estuvieran limpios, lo cual estimamos en 18 meses como mínimo. El 5% de Catherine se convirtió en 22% bajo la reestructuración, reflejando el valor justo de lo que siempre, por derecho y por ley, se le había debido como parte interesada de la familia. La sucesión se modificó. Marcus no recibiría el 60% de nada hasta que la auditoría estuviera completa y los libros estuvieran limpios, lo cual estimamos en 18 meses como mínimo. El 5% de Catherine se convirtió en 22% bajo la reestructuración, reflejando el valor justo de lo que siempre, por derecho y por ley, se le había debido como parte interesada de la familia. Clare recibió una asignación apropiada del fideicomiso familiar, no una propina, una asignación específica, documentada y ligada a valor de activo real. Conservé mi 47%. He asistido a 3 reuniones del consejo desde noviembre. Me siento en una mesa larga en una sala de juntas en King Street con directores independientes y un director financiero que reemplazó a Lawrence Price hace 18 meses y una agenda que se sigue porque ahora hay gente en la sala cuyo trabajo es seguirla. Richard asiste como fundador y asesor. Se sienta al otro extremo de la mesa. No me ha vuelto a ofrecer trabajo. Volví a la fábrica en diciembre. Todavía me quedaban 6 meses antes de mi jubilación planeada de todos modos, y los terminé. Soy hijo de mi padre. Una camioneta que funciona es una camioneta que funciona. Mi último día en la planta, un hombre llamado Víctor, que había trabajado la línea a mi lado durante 14 años, me dio un apretón de manos y dijo: «¿Qué vas a hacer con tu vida, Danny?» Dije: «Reuniones de consejo principalmente». Se rió. Pensó que era broma. Pensé en explicarlo. Decidí no hacerlo. Algunas cosas funcionan mejor como papel. Catherine y yo nos sentamos en nuestra mesa de cocina la noche después de la cena en Rosedale hasta las 2 de la madrugada. Preparé el café. Le conté todo, en orden, desde los cursos nocturnos con Gerald hasta la llamada de Patrick en octubre de 2003, hasta la conversación de julio cuando decidí que el anuncio de sucesión sería el momento. Hizo buenas preguntas. Preguntas cuidadosas, organizadas, del tipo que hace una subdirectora cuando realmente está tratando de entender algo y no solo reaccionar. En algún momento dijo: «¿Alguna vez me lo ibas a decir?» Lo pensé un largo rato, lo suficiente como para que empezara a decir algo más, y levanté la mano. «Sí», dije. Estaba esperando el momento adecuado. Seguía pensando que llegaría un momento claro, un punto en el que tuviera sentido decirlo. Dijo, y dije: «Él fabricó el momento por mí». Se quedó callada. Después se rió. Era la risa de la fiesta de cumpleaños de 1994, la que era demasiado fuerte, y esta vez no se disculpó por ella. «Ese hombre», dijo, «ha hecho una cosa útil en su vida». Nos serví más café a los dos. Claire me mandó un mensaje a las 11 p.m. «Deberías saber que he estado sonriendo desde las 7:43. Te amo, papá». 6 meses después, era un martes de mayo, lo bastante cálido como para tener las ventanas abiertas, recibí una llamada de Harold Finch. Llamaba en nombre del consejo, formalmente, para avisarme que la auditoría independiente estaba completa, que los pasivos de Brampton se habían resuelto mediante una venta negociada en términos razonables, y que los estados financieros
reformulados de la empresa se habían presentado sin ninguna acción regulatoria. Dijo, la empresa está en buena forma. Dije, bien, dijo después de una pausa. Richard me pidió que te transmitiera que él se detuvo. Volvió a empezar. Dijo que te dijera que leyó el correo. Me quedé con eso un momento. Dile que lo sé, dije. Colgué y me quedé un rato mirando por la ventana el jardín del vecino, que estaba quedando muy bien. Catherine estaba en la cocina preparando el almuerzo. La radio estaba encendida. A través de la ventana podía ver el viejo reloj Seiko en mi muñeca atrapando la luz. Pensé en Richard Hardwell sentado en la cabecera de esa mesa de caoba, en el silencio particular de un hombre que descubre que el mueble lo ha estado observando todo el tiempo. Pensé en las manos de Claire planas sobre la mesa. Pensé en la mandíbula de Catherine. 37 años. Ni uno solo desperdiciado.